transmiten mucha tensión, muchos nervios, mucha preocupación, porque en este momento, mientras estamos hablando, hay una pareja que está desaparecida en un lugar desértico con muy poca gente habitando en esa zona, con muy poca fauna, con muy pocos medios de comunicación. Una pareja, ella, Juana, 69 años, él, Pedro, 79, salieron el sábado 11 de octubre de Comodoro Rivadavia, de su ciudad, se fueron a pasear a un cañadón que está bastante cerca del mar y desaparecieron, Sole. Sí, todo parece indicar que fue una salida, un día de aventura, se subieron a una camioneta Amaro, que eso es lo que se sabe. La camioneta aparece en una situación como si se hubiesen empantanado y entonces tomaron la decisión, cuántas veces lo hablamos, de bajar de la camioneta, quizás salir a pedir ayuda. Todo esto es especulativo, pero esta es la camioneta que aparece en este pozo. Aparece una semana después la camioneta, claro, cuando los familiares, Sole, dicen Pedro y Juana no volvieron, habían salido a pasar el día, no iban a irse de viaje. Empieza la búsqueda con el tiempo, Sole, y termina apareciendo la camioneta una semana después de la desaparición. Sí, con la desesperación de la familia, ¿no? A ver, esto no ocurrió hace poco tiempo, los están buscando hace mucho, ahora se hace pública esta búsqueda, pero pasaron muchos días. Volvemos, es un terreno muy hostil, y no se sabe nada de Pedro y de Juana, no se sabe nada, no se los ha podido ubicar. Siquiera hay algún testigo que haya podido aportar algún dato. Pedro Creder y Juana Inés Morales tenían una relación romántica desde hacía relativamente poco tiempo. Los dos tenían hijas e hijos, cada uno por su lado. Habían iniciado este vínculo amoroso en los últimos tiempos. De hecho, las familias no terminaban de conocer al otro integrante de la pareja porque todo era muy, pero muy reciente. Estaban en una etapa de conocerse, de empezar a afianzarse en esa relación antes de terminar de hacerla pública ante todos los familiares, y en ese contexto salen a este paseo de cierta aventura, Sole, es cierto, pero que termina en esta desesperación que hay hoy. No hay rastros ni de Juana ni de Pedro, su camioneta apareció así como la están viendo y nadie sabe dónde están ellos. Bueno, a ver, vamos a sumar a esta charla, por supuesto, además de nuestra mesa, a Gabriela y a Laura, que son hijas de Pedro. Gabriela, Laura, muy buenas tardes. Aquí las saludamos desde Código de Noticias. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hicimos una breve introducción con los datos que manejamos, pero queremos escucharlas a ustedes. ¿Qué es lo que saben del 11 del 10, entendemos, fue el día elegido para esta aventura? Sí, bueno, como decían ustedes, estábamos escuchando atentamente, la camioneta es una camioneta Toyota. Sí, Toyota. me parecía por las fotos, exacto. Sí, y bueno, ellos, nuestro papá nos había comentado que estaba conociendo, ellos hace un mes y medio aproximadamente que empezaron a conocerse. Él estaba muy entusiasmado, muy contento. Estaba feliz él con esta nueva relación y bueno, decidieron ir hacia Camarones. Hacia Camarones se puede ir por una ruta normal, digamos. Nosotros estuvimos recorriendo este sector este camino que ellos transitaron. Todos estos días estuvimos yendo y es un camino imposible de transitar. Únicamente se puede llegar con vehículos preparados, camioneta 4x4 pero preparada para transitar por ahí o con cuatris. Es lo que a nosotros... Te detengo ahí un segundo, perdóname, para ubicarnos porque ustedes saben, estamos aquí en Capital, no conocemos bien la zona. Sí. ¿De qué distancias estamos hablando? Nos decías lo dificultoso que es el camino. Entendemos que tanto tu papá como Juana vivían en Comodoro Rivadavia, se van hacia Camarones. ¿Cuál es la distancia y por qué camino fueron? ¿Fueron fuera de ruta? Claro, en realidad de Comodoro Rivadavia a Camarones hay 250, 270 kilómetros aproximadamente por la ruta. Claro. Pero la camioneta se encuentra en un camino que no es ruta, en un camino que es totalmente intransitable. Este camino, o sea, donde se encuentra la camioneta, a la zona urbana, por decirlo de alguna manera, que es Caleta Córdoba,
hay aproximadamente 70 kilómetros. Uf. Esa es la distancia desde la zona urbana hasta donde se encontró la camioneta. Esos 70 kilómetros, más o menos lo que nosotros hemos demorado en llegar todos estos días que estamos yendo, son entre 2 horas y 2 horas y media, como Un para que te montón. des cuenta el Sí. estado en el que está el camino. Y Eh, perdóname, ¿eso va hacia algún lugar turístico, algún mirador? O sea, ellos queda encajada la camioneta, pero si hubieran seguido por ese camino, según lo que les dice la gente de la zona, ¿llegaban a algún punto de interés en particular? Llegaban hasta la ruta, porque esa ruta es un camino que en algún momento estuvo en construcción justamente para llegar hasta Camarones, pero hoy por hoy no está, no es viable. Eh, es raro, no se nos ocurre que nuestro papá haya tomado la decisión de ir por ese camino. Claro. Nosotros, o sea, son muchos los obstáculos que hay antes, como para que él hubiese dicho, no, pará, vamos a pegar la vuelta porque acá... Y ella misma, o sea, Juana misma, entiendo una conversación entre ellos decidiendo que por ahí no se podía ir. Claro. O sea, es imposible pensar que ellos fueron por ahí. ¿Y qué experiencia Bueno, tiene tu papá? A ver, ¿tu papá es una persona que solía agarrar la camioneta, ir de aventura o la experiencia que no de podemos tener aventuras, todos? no de aventuras, sí salir de viaje, pero Claro. no de aventuras. Mi papá es una persona que el 30 de noviembre va a cumplir 80 años, está muy bien físicamente, muy bien mentalmente. Entonces él sí, le encantaba viajar, pero él siempre es muy precavido. No es una persona que va a salir así. No, él de hecho llevaba una carpa, una mesita de camping, las sillitas, ¿Todo una eso se garrafa. encontró en la camioneta? Todo eso está en la camioneta, claro. En Camarones había una fiesta ese fin de semana que aparentemente el hospedaje estaba todo completo, entonces no es muy raro pensar que ellos cargaron la carpa y todas estas cositas por si no encontraban un lugar para quedarse allá, listo, vamos a un camping y se aseguraban el lugar. Pero él no es un improvisado Perdón, que... temas celulares. Vamos a las preguntas de rigor. Los dos tenían celular, el celular nunca apareció, es una zona sin señal. ¿Qué se sabe? Claro, en esa zona no hay señal para nada. Nosotros, de hecho, hoy estamos pudiendo hablar porque nos quedamos acá en Comodoro. Si Claro. nosotros estaríamos allá, es imposible la comunicación, no hay señal. Y sí, la última señal que se encontró de los celulares de ellos es del sábado cerca del mediodía en Caleta, Córdoba. Que es Claro. sábados 11 del 10. Claro. Fue Claro. sábado. Es el último punto, digamos, civilizado por donde ellos pasan Claro. con la camioneta. También entiendo que hay una cámara ahí en Caleta, Córdoba, que filma la camioneta, ¿verdad? Pasando. Ahora, lo que les quiero preguntar a las dos, y por favor siéntanse libres de responder cualquiera de las dos, es ¿qué están pensando y qué están pensando los investigadores? Que Pedro y su pareja no llegaron voluntariamente hasta este punto donde apareció la camioneta, porque ustedes decían, él era de salir, pero no de ir hacia una zona tan inhóspita como la que estamos viendo, no ir campo traviesa, por decir de alguna manera, sino que era más de ir por la ruta. ¿Se está pensando en la posibilidad de que alguien, un tercero, haya intervenido para que ellos terminaran en donde terminó la camioneta? Es que no sabemos cuáles son las hipótesis que están barajando los investigadores. A nosotras se nos cruzan esas cosas por la cabeza, porque ante la desesperación que estamos viviendo, ya a esta altura no sabemos. O sea, al principio pensamos que lo que nos dijeron, y bueno, sí, parecía, pero una vez que fuimos a recorrer el lugar, que transitamos ese camino, bueno, y sí, o sea, te quedas más o menos con lo que te van diciendo, pero cuando entras un poco en razón, te empieza a hacer ruido. O sea, está bien, nuestro papá es una persona que está recontra bien, que le gusta viajar, que él disfruta mucho, pero de ahí Sí, a pero hacer cualquier el persona camino, experimentada vería este camino solo con una mujer y diría, no lo agarro. Ustedes conocen a su papá y no. imaginan que él no tomaría esa decisión. Eso es lo que les hace ruido. No, claro, porque la misma gente que estuvo solidariamente acercándose, los grupos de 4x4, los grupos de cuatris que se acercaron para ayudar porque tienen acceso ahí, decían, no, acá, pero esto ni nosotros nos Claro. metemos acá.
Claro, claro. A ver, permítanos sumar algo. Hablamos de Pedro, estamos hablando con Gabriela y con Laura, que son sus hijas. Pero, Andy, ¿tenés algún mensaje que va por parte de la familia de Juana? Contanos. Bueno, en las redes sociales, cuando Juana empieza la búsqueda por su padre, por su madre, postea esta foto que estamos viendo ahora, que es Juan. Nosotros ahora sabemos que es Juan, pero ella hace 5 días pone: necesito dar urgente con el nombre completo o dirección de este señor o con algún familiar de él. Sé que le dicen Beto y que vive en Ciudadela, Comodoro Rivadavia. Sin ánimos de bardear ni nada, solo necesito ubicarlo porque está con mi mamá y necesito ubicarla a ella ya. Por favor, ayuda, compartan o comuníquense si saben algo de mi mamá, por favor, que no está apareciendo. Ya está hecha la denuncia, pero necesito el nombre de este señor. Ella comenzaba así la búsqueda en las redes sociales. Esta es Aldana, que es la hija de Juana. La hija de Juana, intentando empezar a armar la historia que había pasado con su mamá, con quién se había ido. Ella, lo que nos cuenta la familia de Aldana, que empecé a hablar con ellos, es que no sabían que Juana estaba en pareja. O sea, no conocían de Pedro, no sabían nada. Entonces fue junto, ¿no? En la desaparición se enteraron junto con eso. Que tenía una pareja. Que tenía una pareja y que conocía a este hombre. Por eso, Aldana en las redes buscaba ayuda para contactarlo. Gabriela, Laura, y les pregunto, cualquiera de las dos, ¿ustedes sí sabían que su papá estaba en pareja con Juana? ¿Cómo les cayó eso? Porque, digamos, del lado de Juana, como que en un primer momento plantean dudas sobre quién es el papá de ustedes, quién es Pedro. Pero la relación llevaba muy poquito tiempo, mes y medio, pero nosotras sí sabíamos que ellos te estaban conociendo. De hecho, yo porque vivo acá en Comodoro la conocí, yo compartí una tarde con ellos. Se las presentó. Claro, claro. O sea, ¿no resultó raro para ustedes que estuvieran juntos? Porque da la sensación que para Aldana en un primer momento sí. Es que no sé cuál es la comunicación que tendría la mamá con sus hijas o Claro. no sabemos. Lo que dicen la familia. es que Juana era muy reservada y no había comentado con ninguno de sus familiares ni nadie de su Sí, lo cual no entorno está ni bien ni mal. que estaban Está en pareja, perfecto, tomó ¿no? su tiempo para transmitirlo a la cual. familia. ¿Y ustedes ahora están en contacto ya con la familia de Juana? Nosotros nos encontramos en los rastrillajes, o sea, porque andamos todos en la zona buscando. Entonces, hoy nos tomamos la tarde para descansar un poco porque es agotador el tiempo de viaje hasta el lugar, y necesitamos estar bien. Entonces dijimos, bueno, nos tomemos hoy la tarde también para difundir todo esto y poder estar en contacto y en comunicación, porque como les decía mi hermana recién, en la zona no hay conexión de ningún tipo, o sea, no hay teléfono, ni internet, ni nada. Entonces, cuando nos vamos al lugar nosotros también quedamos incomunicados. Entonces, nada, el encuentro que tenemos con ellos es en estos lugares donde se está rastrillando en la zona. Bien, se entiende, Gabriela. Laura, es difícil estar haciendo un pedido de ayuda público mientras estás en un lugar donde no hay señal. También entendemos lo difícil que tiene que haber sido esto, tanto para Pedro como para Juana, encontrarse con la camioneta en este estado, que es también de ustedes, esta Toyota Hilux Beige, encajada, si es que llegaron ahí solos, por sus propios medios, y no poder pedir ayuda. Les pido, por favor, Gabriela y Laura, que nos esperen, que queremos compartir unos audios que nos envió Ayelén, la hija de Juana, hablando también de esta búsqueda. Ella no podía salir ahora en vivo, ustedes saben cuáles son las dificultades, pero queremos escucharla a Ayelén, lo que nos decía, y hablarlo también con ustedes. Escuchemos a la hija de Juana, la mujer que está desaparecida. Nada, sobre la vestimenta de mi mamá no se sabe nada, que es lo que yo había puesto en el último momento. Mi mamá tiene que estar muy asustada y perdida, sí o sí. Seguimos pensando eso, seguimos pensando que tal vez se desorientaron, se asustaron y salieron caminando, pero no estamos dando con el lugar. No descartamos tampoco ninguna de las otras hipótesis, pero bueno, estamos enfocados en esta y en poder dar con el lugar en concreto para saber por dónde se fueron. Esperamos que hoy sea el día, que aparezca mi mamá y también su pareja, así que no abandonamos ninguna hipótesis tampoco. Sé que ya se están haciendo pericias e investigaciones para descartar cualquier tipo de robo o de otra situación, pero bueno, mientras tanto seguimos con los rastrillajes y no abandonamos esa búsqueda. Tenemos esperanza de que podamos encontrarlo cerca.
Esas Claro. eran Aldana y su mamá, las veíamos en Sí, pantalla, sí, Aldana sí, y Juana. sí. Y a ver, volvemos a lo mismo, no hay nada extraño, es muy común que una parte de la pareja lo cuente, hay que ver cuál es la interna de esa familia y por qué lo demoró, que probablemente sea hasta que sea una relación que le genere la seguridad como para transmitirlo a sus hijos, no hay nada de malo acá. Lo que sí a mí me pasa, y lo hablábamos un poco antes del programa, pasaron muchos días, porque esto fue el 11 del 10, estamos a 20, ya pasaron 9 días. Lo que le quiero preguntar a ustedes es si la búsqueda fue inmediata, si apenas ellos desaparecen y no se pueden comunicar, no sé, imaginamos a las 24 horas y esto genera una alarma en la familia, si inmediatamente se activó un protocolo de búsqueda o estuvo demorado. A ver, se descubre, digamos, de alguna manera se sospecha de la desaparición el día lunes concretamente, porque independientemente de que no tuvimos conexión ni comunicación con ellos, digamos, ella tenía que volver a trabajar. Entonces, mi papá es jubilado hace muchos años y no tenía un horario para cumplir, entonces supimos por las hijas que el lunes ella se tenía que presentar a trabajar y no lo hizo. Entonces, a partir de esa situación es que empieza a barajarse esta idea y ellas hacen la denuncia. A mí me informan el día martes, me van a buscar de la gente de la brigada para consultarme por esto, para informarme de que había una denuncia de búsqueda y demás. En ese periodo, digamos, entre el martes y el miércoles, el lugar de la búsqueda era Camarones. El miércoles, creo que el miércoles a última hora es que se descarta que es Camarones y se empieza a buscar el día jueves en la zona de Rocas Coloradas y un poco más allá, que bueno, hoy está a 70 kilómetros de Caleta, Córdoba, la camioneta, pero todo ese radio de búsqueda empezó recién miércoles/jueves. El viernes se encuentra la camioneta. Gabriela, Laura, les quería consultar sobre la camioneta justamente. ¿La pudieron abrir? Sí, la policía rompió un vidrio porque Sí. necesitaron sacar de ahí prendas para que el perro huela, digamos, y pueda seguir el rastro. Y además que ustedes qué pensaban que se puede encontrar dentro de la camioneta, ¿notaron algo en particular, algo que les llamó la atención? Sí, lo que nos llamó la atención es que hubiera alimentos, que hubiera agua, que un encendedor, bueno, y todos los elementos estos de camping, que había una pala que estaba con barro y que claramente se utilizó para intentar desencajar la camioneta o poder salir. O sea, hay muchos elementos que nos llaman la atención que cualquier persona, si emprende la búsqueda de ayuda, se va a llevar consigo. Claro. O sea, mínimamente agua y algo de comida porque no sabes cuánto tiempo te puede llevar que te encuentren, digamos. Claro, Vos estás Encontrar un- pensando en, perdón, pero en la posibilidad de si ellos se les encajó la camioneta y dijeron, bueno, vamos a buscar ayuda caminando, te llevas elementos que estaban en la Sí, lo camioneta. básico. Claro, que estaban ahí disponibles para que se los agarren y se los lleven. Es supervivencia básica, lo que cualquier persona se llevaría para Bueno, saber pasar a unos ciencia días, cierta digamos. no sabemos si quizás llevaron parte. Probablemente hayan agarrado una mochila y se hayan llevado parte de eso. No sabemos cuánto Es había. una opción. Claro, sí, sí, sí. Pero es un dato, obviamente. Y también tenían posibilidad de esperar en la camioneta y tenían los insumos Claro. para hacerlo. También esa es otra, Sí, porque totalmente. es muy común cuando uno se pierde en zonas despobladas, que en realidad la decisión correcta a veces es quedarse en la camioneta hasta que te encuentren. Es menos riesgoso que salir. Lo sabemos mucho Y sí. cuando hay nieve, pero por eso volvemos a lo mismo. Hay como un conjunto de situaciones probablemente erradas que a ustedes le hacen ruido porque dicen, a ver, mi papá tenía cierta experiencia como para no cometer estos errores que son obscenos. Sí, sí. ¿Él había pasado alguna situación similar? No, jamás. Lo que no termina de cerrar en todo esto es cómo llegan, o por lo menos la camioneta, hasta este punto. Porque si el plan no era ir a acampar en medio de la nada, si el plan no era llegar por ese camino, que no es un camino, reiteramos, hacia ningún lugar en particular, la verdad que es difícil no creer que alguien los amenazó o que alguien les quiso robar la camioneta, que alguien los secuestró. Es muy extraño el lugar donde estaba la camioneta. Yo les preguntaba más detalles sobre esto porque, claro, desde la capital federal, quizás cualquier lugar que no está hiperpoblado, como los lugares donde solemos movernos cuando trabajamos, parece inhóspito y uno dice, bueno, quizás quien vive en esa zona, cerca de las Rocas Coloradas, se va de excursión, pero ustedes nos dicen que no era la intención de, por lo menos de Pedro, de ir a quedarse
en el lugar donde apareció la camioneta. Por eso me llama tanto la atención. Sí, sí, así estamos nosotros también, porque no lo conocemos, sabemos o sea, es una persona que cuida su camioneta, cuida su vida y cuida la vida de las personas con las que está. No hubiese nunca puesto en riesgo ni su vida, ni su salud, ni mucho menos por hacer algo así. ¿No? La búsqueda, perdón, con perros ya nos adelantaron. Es búsqueda aérea, digo, aún en estos caminos totalmente despoblados, aparecen cada tanto casas que están metidas en el medio de la nada. ¿Pudieron localizar a alguien a ver si nos fueron a pedir ayuda? O sea, lo básico está hecho. ¿Ustedes están conformes con la búsqueda? Sí, sí, el rastrillaje se ha hecho en todos los lugares donde existía una posibilidad de que ellos hubiesen buscado resguardo. Se va rastrillando por sectores y se va a volver a rastrillar, se va a pasar por los lugares que podrían llegar a estar. Porque bueno, si es que salieron desde ese lugar y creyendo que llegaron ellos hasta ahí, bueno, se está buscando para el mar y para la ruta. O sea, se está buscando en ambas direcciones porque, bueno, hacia el mar hay refugios de pescadores, donde hay mucha gente que va a los fines de semana, entonces hay mucho movimiento en la zona. Lo que no quiere decir que sea en esa zona. Son zonas cercanas para las cuales ellos tienen que haber caminado muchísimo también para llegar. Claro. O sea, tendrían que haber hecho el camino a la inversa. ¿Qué marcan los perros? Porque en eso los perros son la clave, chicos. Suelen resolver estas búsquedas con perros. ¿Qué marcaron? No, el primer perro que se dispuso para la búsqueda tomó como un rastro como muy claro al principio, cuando le dan las prendas para que la abuela se fue en dirección hacia el mar, sin dudarlo, pero llegó hasta un punto y eso se disipó, o sea, no se perdió. ¿Y a qué distancia está el mar? Para ir ubicándonos un poco, es una zona difícil de ubicarse, imagino aún para quien la conoce, si está fuera de la ruta. Pero la camioneta y el rastro que sigue este perro, ¿a cuánto del mar se pierde? No les pido una exactitud precisa porque no son vaqueanos ustedes, pero 2 kilómetros, no. 200 metros, ¿de cuánto estamos hablando? Y claro, el perro llegó hasta 2 kilómetros de distancia, digamos, del mar. ¿Sí? O sea, hicieron un rastrillaje de todo un día, les faltaban 2 kilómetros para avanzar hasta el mar, y ahí aparentemente, por lo que entendí yo que nos informó el jefe a cargo de la operación, perdió el perro el rastro. Ahora, tengamos en cuenta que esta es una zona ventosa. ¿Sí? Claro, es muy difícil eso con los perros. Claro, los rastros se pierden fácilmente, el terreno se erosiona fácilmente, entonces todo lo que es huellas, lo que pueden ser olores, todo eso se pierde de un momento a otro. Pasaron muchos días hasta que llegaron hasta la camioneta, que es el lugar de donde se habrían, digamos, ellos separados del vehículo. Por eso lo que es el rastro de pisadas tampoco lo tienen. No, no. Qué difícil. No. Y ustedes mencionaban recién el encendedor que apareció en la camioneta. ¿Lo pensaban como un elemento de supervivencia o tu papá fuma? No, como un elemento de supervivencia. O sea, él lo llevaba exclusivamente para si había que encender un fueguito. Sí, tenía la garrafa inclusive arriba de la camioneta, o sea, que viste, como para calentar un agua, para cosas así. O sea, sí. ¿Y la garrafa quedó también? La garrafa también. O sea, ¿lo único que detuvo la camioneta fue quedar empantanada o la camioneta se rompió? No. Que se empantanó. Si vieras, o sea, bueno, por ahí no se aprecia en la foto, pero no va ni para atrás ni para adelante. No hay caso, no hay manera de moverla. Porque además este terreno es un terreno muy arcilloso. Y la arcilla se comporta como si fuera una sopapa que de abajo retiene, digamos, las cubiertas y hace un efecto de sopapa que no lo podés mover el vehículo. Claro, sí queda chupado y... Exacto. Si te metiste ahí, les hago una pregunta, por ahí conoce el vehículo, ¿es 4x4, es un vehículo todoterreno o es simplemente una camioneta? No, es un vehículo 4x4, pero no está preparado para este tipo de cosas. Claro, o sea, no tiene las cubiertas no tiene ni las cubiertas, no es un vehículo preparado para hacer este tipo de cosas. Sí, yo siempre pensando en si tu papá tomó la decisión voluntaria y libre de
meterse en ese lugar, sabiendo, por eso te preguntaba, sabiendo que su camioneta es todoterreno, pero no tiene las cubiertas para atravesar un lugar donde un suelo arcilloso, que es muy complejo para cualquier conductor. Me hace dudar mucho sobre si él estaba realmente decidiendo libremente hacia dónde iba. Un hombre experimentado, 79 años, cuidadoso, según nos cuentan ustedes. La verdad que es difícil imaginando a este hombre lanzarse a algo que uno imagina no iba a terminar del todo bien, por lo menos iba a tener una incomodidad grande, ¿no? Digo, tratando de entender un poco la lógica de Pedro y lo que terminó pasando. El vehículo estaba cerrado con llave y se habían llevado las llaves. Esto también es un dato, ¿verdad? Sí. Sí, cuando lo encontraron cerrado, sí. Es extraño también, digo, si Pedro y Juana se bajaron para caminar un poco, cerrar la camioneta, no termina tampoco de tener lógica en un entorno tan agreste. La verdad que ningún dato lleva a una conclusión definitiva en esto. No, pero sí lo con cual la genera distancia de mucho los enigma. días es muy preocupante. Aún ahora están trabajando, o sea, la búsqueda está activa. No. Sí. Sí, y activa tanto o más como el primer día, o sea, acá sigue llegando gente para la búsqueda, se sigue, digamos, buscando recursos. Como les digo, hoy se sumaron más perros, que es súper importante porque se encontró una fogata. Que bueno, sería relativamente de pocos días, entonces bueno, esa es una pista que también se está siguiendo y bueno, para eso los perros son de gran importancia. ¿Esa fogata estaba cerca, relativamente en Sí, qué lugar estaba de la camioneta? Sí, relativamente cerca, o sea, cerca teniendo en cuenta el entorno y teniendo en cuenta digamos, lo que es la complejidad del lugar, ¿no? ¿A qué temperatura llega a la noche a tener ese lugar? ¿Tienen idea? Y baja bastante la temperatura, estamos cerca del mar, entonces eso hace que las temperaturas bajen mucho de noche, 0 grados, o sea, puede tranquilamente... ¿Abrigo llevaban? ¿Eso saben? ¿Si él estaba preparado? Estimamos que sí, porque acá nosotros solemos salir con abrigo, por más que el clima por ahí esté lindo, o sea, siempre llevamos abrigo porque de noche se hace frío. Les podemos preguntar por qué hacía... entendemos que Pedro es jubilado, por supuesto. Juana, nos decían ustedes, tenía que volver al trabajo. Les quiero preguntar si saben cuál era ese trabajo y cuál era un poco la situación económica del padre de ustedes, pensando en alguien que le haya querido robar, que lo haya seguido por algún motivo. ¿Cómo era la vida de ellos? ¿Qué nos pueden contar? Mi papá fue mecánico toda su vida, o sea que es jubilado autónomo, como cualquier, autónomo monotributista en Argentina, o sea, cobrando una jubilación muy bajita. Así que no sería, digamos, el caso de que pudiese tener alguien interesado, digamos, en robarle o que supiera de algo que él pudiera tener que otra persona deseara, no. A ver, todo parece más una persona experimentada. Digo, sí, claramente acá lo que sucedió no tiene que ver con una acción de, bueno, vayamos al mar. Uno imagina que no se toma esa decisión, no tiene sentido alguno pensar en que hayan frenado ahí como para hacer otra cosa, pero por placer. 70 kilómetros en un centro urbano. Es un camino que nadie agarraría, y mucho menos alguien experimentado mínimamente. No hay nada, es como agarrar la ruta del desierto, no hay nada. O sea, sabes que si te pasa algo estás a la buena de Dios. Andy, ¿tenés más información? Tenemos para compartir con ustedes la palabra de Aldana, que quiero que presten atención a esto, cómo coinciden ambas familias en que los padres eran personas que solían avisar cuando tenían un plan, ¿no? Que no se iban, que eran precavidos, que iban y avisaban a sus familiares. Bueno, escuchen la palabra de Aldana en los primeros días de búsqueda. Ella dice eso, ¿no? No, mi mamá nunca se iba sin avisar. Ahí está. Volando ya una avioneta, tratando de ver qué se puede localizar desde arriba y bueno, y esperando novedades de eso para poder salir después a rastrillar de vuelta por toda la parte terrestre. ¿Qué datos tienen hasta hoy? Y hasta hoy no hay mucho más de lo que está saliendo, digamos. Se sigue buscando por toda esa zona porque hay más certezas de que están por ahí, se tienen que haber ido por ahí, por lo que es Ruta 1 y caminos aledaños. Por eso se está rastrillando
toda esa parte. Tiene que ver con la última señal que pudieron tener quizás, ¿no?, de los teléfonos celulares, de los dos, lo que trabajo en la zona. Sí, las señales de los teléfonos dieron más o menos por ahí. Y bueno, y además está también el dato de mi mamá, que le había dejado un mensaje a mi hermana avisándole como de este viaje imprevisto que ellos iban a hacer a Camarones. ¿Cuándo fue la última vez que vos hablaste con tu mamá? Yo a mi mamá la vi el jueves. Ella vino a mi casa acá y nada, tuvimos normal, una charla normal como siempre, y ella no me manifestó nada de esto. Así que por eso sabemos que fue algo que salió repentinamente el viaje. ¿Nunca había pasado algo así, digo, de que ella se va y no les avise? Jamás mi mamá salió sin avisar, y tenemos comunicación bastante fluida, como mucho cada día de por medio, siempre. Además de que ella tenía que volver a trabajar el lunes y hacer trámites y cosas, y eso lo dejó manifestado igual. La fecha de regreso del viaje fue muy clara en eso. ¿Ustedes conocían al hombre, a Alberto? No, nosotras no lo conocíamos porque era una relación muy reciente. Yo tenía conocimiento de que mi mamá estaba, pero no, por eso justamente yo no sabía el nombre o más datos de él. ¿Y te pudieron aportar datos a través de las redes sociales que vimos que estaban buscando? Sí, yo recurrí a eso porque en la desesperación de querer ubicar rápido al hombre o a esta familia de él, hice eso. ¿Y así pudiste? Fue que, sí. ¿Y qué datos te dieron de él? Enseguida me contactó gente que lo conocía y decirme su nombre y dónde lo podía llegar a encontrar. ¿Las cámaras de seguridad? Bueno, esto del lado de la familia, por supuesto, de Juana. ¿Qué sabían ustedes de este viaje, chicas? ¿Que era un viaje de placer? ¿Era un viaje...? ¿Surgió algo? Porque me quedo con esto que dijo la hija de hasta el jueves estuvo en casa, no mencionó nada, algo pasó evidentemente el viernes que decidieron el viaje. ¿Qué saben ustedes del viaje? Si fue planificado por Pedro, tenía que ver con un viaje de aventura o iban a hacer un trámite y de paso paseaban. Nosotros habíamos estado con mi papá el fin de semana anterior, habíamos estado almorzando y nos había comentado la idea de ir a Camarones. Tenían el deseo por ahí de hacer el paseo. Claro. Así que, pero no nos dijo exactamente cuándo querían hacerlo. Lo que coincide, digamos, con este fin de semana en el que ellos hacen el viaje es que Camarones festejaba su 125 aniversario. Entonces es una localidad muy chiquita, está a 250 kilómetros de Comodoro, es un plan para hacer un fin de semana porque, bueno, al haber un festejo es popular, la gente se acerca, hay espectáculos, shows y qué sé yo, y bueno, digamos... algo que uno desde acá lo haría sin ningún problema, digamos. Turísticamente era una buena fecha. Claro, y además es lo que confirma de alguna manera el motivo por el cual ellos llevaban cosas de camping. O sea, la fiesta como convoca y la localidad es pequeña, todo lo que es alojamientos estaba repleto. Claro, se podía quedar en una carpa tranquilos. Claro, exacto. Había un camping disponible que bueno, donde la gente para estas cosas y bueno... perfectamente era para pasar el fin de semana, ir de un día para el otro. Gabriela, Laura, lo último que les pregunto de mi parte, por lo menos, por lo que saben, ¿Juana tenía algún conflicto en su vida con alguna expareja, con alguna persona que pudiera querer hacerle daño? Ya nos dijeron que Pedro no, que era un mecánico, que es jubilado monotributista. De Juana saben que podía tener algún conflicto, no provocado por ella, pero sí que alguien le deseara mal. No, es que no conocemos su historia, no sabemos si ha tenido pareja últimamente, esa parte no la conocemos. No. Bien, bueno, podemos ser muy claros, pero de ella no podemos decir nada. Nos quedamos con esto que nos dicen, que la búsqueda está más activa que nunca, eso es bueno, que aparezca algún dato, 2 personas experimentadas probablemente puedan estar aguardando por X motivos ser rescatadas y es bueno saber que la búsqueda está activa. Y estamos a la mano para lo que necesiten difundir. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Es muy importante para nosotros que no se pierda la visibilidad del caso y que bueno, sea extensivo hacia todos los lugares y todas las personas que puedan colaborar con algún dato concreto. Estamos abiertos a recibirlo. Así que muchas gracias. Sí, por supuesto, cualquier testigo que pueda aportar una información es valiosísima en este contexto. Esperemos hablar la próxima con buenas noticias. Muchas gracias, chicos. Ojalá, gracias a ustedes. Gracias. Adiós.